Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace en entrar a sus hogares a través de la palabra de Dios, a través de nuestra página www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, y también puede vernos en nuestro grupo de Facebook, Jesucristo Esperanza de Gloria, despierta, el arrebatamiento viene ya. Para nosotros es un placer saludarles desde Caracas, Venezuela, y bueno, que la gracia de Dios sea con todos. Bueno, para nosotros usted quizá dirá, y pastor, ¿y ahora qué pasó que el púlpito está volteado? Usted que me ve por la internet. Bueno, no, es para proyectar aquí un poquito. Vamos a continuar nuestro tema de el anticristo y su gobierno mundial. El anticristo y su gobierno mundial. La semana antepasada, antes que vinieran los misioneros que nos predicaron, nosotros habíamos comenzado el tema del anticristo el domingo, y empezamos hablando sobre que algunos dicen que el anticristo es un espíritu, otros dicen que es un hombre. Sin embargo, los dos tienen razón. Lo único es que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, está operando, que es el espíritu de apostasía. Pablo dijo que en los últimos días muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. También dijo el apóstol Juan que el espíritu del anticristo es el que niega a Cristo. O sea, la palabra anticristo que dijimos que era uno que se opone a Cristo y que es en lugar de Cristo. ¿Ok? Y estuvimos hablando también la naturaleza del anticristo. Muchos de ustedes no estuvieron allí porque lo predicamos el miércoles antepasado, y hablamos sobre que esa profecía del anticristo viene desde el Génesis. El Génesis nos anuncia la profecía del anticristo, nos anuncia la profecía del anticristo cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor anuncia una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En este caso, nosotros hablamos y dijimos, mostramos por las Escrituras que la mujer no es la iglesia, sino Israel. ¿Por qué? Porque la mujer dio a luz al hijo varón, que va a ser rey de reyes y su reino no tendrá fin. Eso lo vimos en Daniel capítulo 12, cuando la serpiente antigua, el diablo, la serpiente del principio del Edén, se levanta para perseguir a la mujer que dio a luz el hijo varón. Si entendemos que Jesucristo no sale de la iglesia, sino que de la iglesia sale de Cristo, entonces la mujer no puede ser la iglesia, porque la mujer dio a luz el hijo varón. En este caso la mujer María, la Virgen, Miriam en hebreo, pero en este caso no estaba hablando de María, sino que estaba hablando de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, y Jesucristo era judío, había nacido de la simiente de la nación de Israel. Por eso el anticristo en la gran tribulación, Satanás en la gran tribulación a través del anticristo, se levantará para perseguir el resto de su descendencia, para destruirlo. Y también mostramos a través de toda la historia cómo Satanás ha querido destruir la nación de Israel. Hemos visto a través de los imperios mundiales cómo la conquistaron, y la vamos a ver ahora por los imperios mundiales. Vimos a Hitler hace poco en la Segunda Guerra Mundial cómo quiso destruir a los judíos, y vemos cómo muchas naciones han querido desaparecer. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que Israel es un cáncer que debe ser extirpado. También ha dicho que desaparecerá Israel de la faz de la tierra. Ha declarado que va a borrar a Israel de la faz de la tierra, y por eso todo esta convulsión en el Medio Oriente hoy con Irán y la posible bomba nuclear que estarían ejerciendo. Hay mucho rumor de guerra alrededor del Medio Oriente, porque ellos ya tuvieron una experiencia de aniquilación con Hitler. Entonces ellos dicen: alguien que está anunciando nuestra aniquilación, no podemos permitir que tenga una bomba nuclear para que obtenga su cometido. Entonces hay una convulsión en el Medio Oriente,
Y esto la Biblia nos lo predice, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos dice que los días finales ya están aquí. Esas son conocidas las guerras del fin. Nosotros tuvimos aquí un tema, un día miércoles también, que está en la página web de nuestra iglesia, donde hablamos las guerras del fin. Ahí mostramos lo que está pasando en Siria, mostramos lo que va a venir a partir de la guerra, lo que está pasando en Siria. A partir de ahí el Medio Oriente se va a encender y nunca más se va a apagar, hasta que Jesucristo regrese. ¿Okay? También mostramos y dijimos que el anticristo es la simiente de la serpiente y que Cristo es la simiente de la mujer. La iglesia no es comparada en las escrituras con la mujer, sino con la esposa, con la desposada, con la esposa del Cordero, con la redimida, ¿ok? No con la mujer. La mujer es Israel, que dio a luz la madre, ¿ok? La madre de Jesús. Si la iglesia salió de Jesús y no Jesús de la iglesia, ¿okay? Jesús salió después de Israel, judío, de la tribu de Judá. Entonces nosotros entendemos que la mujer de Apocalipsis 12, que es la enemistad que el Señor pronunció desde el principio, en Génesis 3:15 se habla de la nación de Israel. Y por eso Satanás en los últimos días, si vimos la guerra del fin, dice que levantará todas las naciones de la tierra para rodear a Jerusalén y para batallar contra ella. Y ahí el Señor vendrá por segunda vez a salvar a su pueblo. Pero en todos estos casos, nosotros, hermanos, la iglesia tiene que saber el tiempo profético que está viviendo. ¿Por qué la economía mundial está entrando en un momento no solo de recesión, porque ya está en recesión, sino en un proceso de retraimiento, o sea, de retroceso de la economía mundial? Hay un caos económico. Hace 2 días atrás, Wall Street perdió más de 215 puntos en Nueva York, gracias a la crisis del empleo. Hay escasez de empleo. Ahora, si vamos a lo que el Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, Él dijo que habría sediciones en diferentes lugares, o sea, que habrían alborotos. Cuando estamos viendo en Europa el movimiento 15M, las protestas en Grecia, en España, en Italia, casi toda Europa se encendió. Estados Unidos está viviendo también Occupy Wall Street, está viviendo el movimiento de Oakland. Hay protestas a nivel mundial. Juntamente le dio inicio a eso la primavera árabe, las protestas en el Medio Oriente, en Egipto, en el Líbano, en Libia y así en Siria, que va a traer un levantamiento tal. Los rumores de guerra con Irán ha traído un alza en el precio de del petróleo. Entonces, está sufriendo una crisis terrible la economía mundial. Ahora, esto no es casualidad, mis hermanos. Esto no es casualidad que esté pasando. Si entendemos que los gobiernos poderosos, donde se mueven los masones, que el grupo Gilbert de Inglaterra, el movimiento Illuminatis en Estados Unidos, de hecho, casi todos los políticos en Estados Unidos son Illuminatis, son masones. Ahora, los grandes monopolios, los grandes dueños de las grandes empresas a nivel mundial son masones. De hecho, los dueños de centros comerciales son masones. Entonces, ¿qué pasa con los masones? La masonería busca el control y el dominio mundial a través de la economía, a través de la política y a través de lo militar. ¿Ok? Por eso es que se han desatado tantas guerras para el dominio del planeta. O sea, es la lucha del más fuerte. Y eso ha sido desde el principio. ¿Quién conquista más y tiene más territorio? ¿Quién domina más y quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene el mejor armamento bélico? Es el que tiene mayor control a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos puede decir esto? Ellos están anunciando un nuevo orden mundial. Se llama en inglés New World Order. Entonces, si ellos están buscando un New World Order, un nuevo orden mundial, no quiere decir que a ellos no les interesa este orden, sino que están buscando uno nuevo. Uno donde estará un gobierno mundial. ¿Ok? Habrá una religión y habrá
un solo banco mundial. ¿Okay? Si vamos a ver este grupo que está trabajando a favor de este nuevo orden mundial, es llamado el equipo de trabajo de Satanás, los ministros de Satanás. ¿Por qué? Así como Jesucristo tiene sus ministros que llevan su evangelio por todos lados para salvación, Satanás también tiene sus ministros. El anticristo está preparando el escenario para la aparición. Satanás está preparando la aparición del anticristo. Ahora bien, ellos están buscando crear las condiciones necesarias para que haya, ¿ok? Para que haya este nuevo orden mundial. Hace poco hubo la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. Y no sé si ustedes vieron en la conferencia de prensa bilateral de Estados Unidos y Colombia, Obama, Santos, donde Santos da un discurso a la prensa y dice que ellos están comprometidos junto a Estados Unidos a establecer el nuevo orden mundial. Y ellos dicen que el tiempo ya ha llegado para establecer ese nuevo orden mundial. O sea que la crisis económica, la crisis política, social que estamos viendo, militar, nos está anunciando de un nuevo orden mundial. A todas expensas, también vemos las catástrofes climatológicas, ecológicas que están habiendo en el mundo. Volcanes, erupciones, muerte de peces en el mar, explosiones solares, ¿ok? Estamos viendo huracanes, tornados destruyendo. Eso hace deteriorar más la economía mundial. Y más los millones de dólares que hay que invertir en armamento bélico para que cada nación se prepare para cuidarse de una invasión extranjera por los movimientos populares que están habiendo en el mundo. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que las condiciones para que el anticristo, este gobierno mundial, se establezca están dadas. El presidente de la Asamblea General de la ONU dijo: es tiempo, necesitamos un gobierno económico mundial. Cuando él dijo un gobierno económico mundial, ¿qué me está diciendo eso? Ese es el gobierno del anticristo. Porque es un gobernante, un gobierno económico, establecerá la marca de la bestia en la cual nadie podrá comprar ni vender. Y será su implicación será mundial. El Papa Benedicto XVI hace algunos meses dijo que según la crisis económica es necesario un nuevo sistema económico mundial y un gobierno económico mundial. La NASA también llamó a un nuevo orden mundial. Ya está llamando al nuevo orden mundial. Y estamos viendo cómo la UNASUR se está uniendo en bloques. El BRICS, el grupo BRICS, que lo compone Sudáfrica, Brasil, Rusia, China y India, son economías emergentes que están uniéndose para crear una moneda mundial. ¿Ok? Y todo la Unión Africana y todos los bloques en todo el mundo se están uniendo. Eso va a terminar en un bloque mundial, donde habrá un gobernante mundial. ¿Por qué? Porque la crisis económica lo va a llevar a que eso sea así, para salvarla. Ahora, cuando vemos que la gente dice que hay que hacer recortes, que hay que hacer reformas a la economía, y vemos que nada de eso está funcionando, la respuesta a todo esto es que ellos no están buscando salvar este sistema. ¿Ok? No están buscando salvar este sistema. Porque si ellos están pregonando, si tu predicación es establecer un nuevo orden mundial, tú no vas a buscar a salvar al que está, ¿verdad? Tú vas a buscar a establecer el nuevo. Para eso es necesario que este sistema caiga. ¿Ok? Para demostrar la necesidad de uno nuevo. Cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso fue lo que hizo que cayera el anterior sistema económico. ¿Y quién dominó
y se estableciera el nuevo orden económico para ese entonces. ¿Quién estableció y quién dominó ese nuevo orden? Lo estableció Estados Unidos, que era uno de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, pero el dólar fue el que marcó la pauta en la economía mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar marca la pauta. Pero ahora, con la crisis en Europa, el euro y la crisis del dólar están arrastrando toda la economía mundial, porque la economía mundial se mueve en dólares y en euros. ¿Ok? Esto no es casualidad. Ellos están haciendo las reformas para que haya las condiciones necesarias para que se vea necesario establecer el nuevo orden mundial o el gobierno económico mundial. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando en el mundo? ¿Para qué nos dice la Biblia? Habrían 4 grandes imperios que dominarían al mundo, y sobre todo Tierra Santa, y que del cuarto imperio saldría un cuerno pequeño que hablaría grandes cosas contra Dios. Y dice la Biblia que este hombre será más sabio que Daniel. Será un hombre impresionante ante la comunidad mundial. Y yo le decía, no sé si se acuerda, que la democracia, que es un sistema de bloques, de consensos, de voto popular, está enfatizado en llevar a la gente, en poner su mirada en el hombre. ¿Por qué la gente vota? A ver, la gente vota para que ese hombre le resuelva los problemas de su entorno. La gente vota para que ese hombre administre la nación conforme y mis problemas sean solucionados. Entonces, cuando la gente vota, lo que está haciendo, está poniendo una esperanza en él, ¿verdad? Yo le doy mi voto de confianza, que para ver si sus promesas, oye, me gustan sus promesas, voy a votar por él. ¿Ok? Esto está llevando a que la gente se enfoque en los gobiernos. Ahora, como la gente está perdiendo credibilidad con este nuevo orden mundial en el sistema político, saldrá uno diciendo, yo tengo la solución. La gente le dará el poder y la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y tomará el dominio mundial. Y dice la Biblia que Dios le dará ese poder, que Dios permitirá, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Así que Dios permitirá que este hombre malvado esté en el gobierno mundial. ¿Por qué? Para condenar y juzgar a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino se complacieron en su justicia. Más adelante vamos a ver cómo el anticristo es parte del juicio de Dios. O sea, el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, porque Él es el soberano del universo. Si no, pregúntele a Job si Satanás pudo tocar a Job sin el permiso de Dios. Entonces, ay, hermanos, yo les digo que las condiciones y la plataforma del sistema mundial, lo que estamos viendo en el mundo, nos dice que el anticristo está por aparecer. Además de que estamos viendo las señales que Jesús dejó para el comienzo de la gran tribulación. Nosotros predicamos aquí lo que es el día de la ira, el día del Señor llamado en la Biblia. ¿Ok? Y que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, hoy vemos cómo los gobernantes del mundo llaman a paz y seguridad. El lema de Naciones Unidas es paz y seguridad. Paz y seguridad, tal cual la Biblia lo revela. Pero vamos a ir a la Biblia y vamos a meternos en ella para entender. Vamos a ver ahora el gobierno mundial del anticristo. Ya hablamos de quién es él, el espíritu que está operando para desviar a la iglesia, para que la gente quite su mirada de Jesús y se quede en el arrebatamiento, a fin de que la gente mire. Porque este anticristo vendrá haciendo señales, como los predicadores de muchos de hoy. Ahora, eso no quiere decir que Dios no sana, no liberta, Dios hace milagros. Claro que sí, Dios está vivo, nuestro Dios está vivo. Pero nuestra mirada no está puesta en los milagros, sino en su palabra verdadera. ¿Ok? El anticristo vendrá con una falsedad, haciendo milagros y engañando. Por eso muchos falsos profetas engañan a muchos hoy en las iglesias. Ahora vamos a ver. Dios muestra por medio del profeta Daniel los últimos imperios mundiales. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Y nos vamos a parar en el versículo 31. Si quieres puedes poner la imagen
de la estatua. Dios nos muestra a través del profeta Daniel los últimos imperios mundiales que precederán al último gran imperio humano, del cual saldrá el anticristo. Así poner fin al misterio de la iniquidad y a los gobiernos humanos por medio de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, a establecer el reino de Dios por 1000 años en la tierra, según Apocalipsis 20. Entonces, Dios anunció el fin del gobierno humano a través de un gran gobierno mundial al final de los tiempos, que vendría precediendo a 4 imperios mundiales grandes que hubieron en el planeta. ¿Ok? Y vamos a leer el versículo 31 del capítulo 2 de Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño en su cama y busca la interpretación. ¿Ok? Busca la interpretación. Y podemos ver que Dios le muestra la revelación a Daniel y nos dice la palabra de Dios, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una imagen colosal. Esta estatua que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las arenas del verano que el viento arrebata sin que ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y a donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, y los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Miren aquí, cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por lo tanto, la cabeza del oro representa al imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. ¿Ok? Si vamos a la historia bíblica, cuando Dios emite un juicio sobre Israel por haber olvidado descansar la tierra los 7 años, cada 7 años, y por la idolatría a través de Sedequías, profetizado por el profeta Jeremías cuando dijo que serían llevados cautivos 70 años y que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiaría la ciudad y la conquistaría y destruiría su ciudad. Tal cual Jeremías anunció, el rey de Babilonia vino, sitió la ciudad de Jerusalén, la conquistó, quemó, destruyó el templo, quemó el templo y llevó todo lo que había en el templo de oro a Babilonia. ¿Ok? Llevó entre ellos, estaba Daniel, era uno de los principales judíos, era parte del principado de Judá, Daniel, y entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ok? Y entonces el rey Nabucodonosor conquistó todo el Medio Oriente. Babilonia está ubicada lo que hoy día es Irak. ¿Ok? El territorio de Irak, Babilonia, es parte en una ciudad llamada así. Y es lo que se llama la región de Mesopotamia. ¿Ok? Y su imperio tuvo desde el año 626 hasta el 539 antes de Cristo. ¿Ok? Podemos ver que la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, con el imperio babilónico. Si podemos darnos a entender
Jesucristo dijo en Lucas 21:24 que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles no es la plenitud de los gentiles, es conocida como el tiempo de dominio de los gentiles sobre Jerusalén. ¿Ok? Donde los gentiles pisarían o hollarían Jerusalén. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó este tiempo de los gentiles? Bueno, por primera vez en la historia después de Josué, un gobierno gentil entra y conquista la ciudad de Jerusalén. Conquista, destruye y pisa el lugar santo, destruye la ciudad de Jerusalén. Ahí comienza el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo terminará este tiempo de los gentiles? En la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el anticristo también hollará Jerusalén con los ejércitos mundiales y destruirá parte de Jerusalén y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hasta hoy, aunque Israel está allí y tiene dominio de la ciudad de Jerusalén, entre ellos están los palestinos, hollan continuamente, los árabes. Jerusalén no está totalmente en control de Israel, aunque políticamente sí lo está, no territorialmente. Y podemos ver también que ahí está la mezquita de Omán, el domo de la roca, que ahí no tienen templo ahora, y el anticristo hará que se construya el tercer templo. ¿Ok? Pero lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver aquí. Entonces, seguimos leyendo. Que comienza el tiempo de los gentiles con la cabeza del oro, el reino babilónico. Y vemos aquí. Quedamos en el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y vamos a ver el segundo reino. El pecho y las manos de plata. ¿Ok? Y podemos ver que después del reino babilónico vino el reino Medo-Persia, según la historia. Media y Persia conquistan la ciudad de Jerusalén y toman el dominio de Egipto y todo lo que era Israel, toda la ciudad Siria, Turquía, y todo eso dominan todo el Medio Oriente. Y Irán es lo que hoy es día, lo que era Medio Persia. Irán es Persia, ¿ok? Los persas. Media y Persia eran dos naciones para ese entonces, no era una sola, como lo hoy es Irán. Y Media y Persia se unieron para conquistar y tomar poder, para dominar a Nabucodonosor, que era un reino fuerte. Ahora, Nabucodonosor, mientras reinó, no tuvo problemas, porque Dios dijo que él iba a ser fuerte. Ahora, después que vinieron sus hijos y fueron perversos, se levantó otro imperio inferior al de él, no tan fuerte como el de él, pero que se levantaría y conquistaría, no solo Babilonia, conquistó Babilonia y todo lo que tenía Babilonia. ¿Ok? Y esto es llamado el reino de Medio Persia. Si lo podemos ver en la gráfica, vemos que también los brazos son parte de la plata, que representan las dos naciones que conquistan, Media y Persia. Media y Persia. Y es como un solo corazón, unidas por el pecho para dominar. Después, entonces, históricamente está confirmado que después de Babilonia gobernó el imperio medo-persa. Tal la palabra de Dios cumpliéndose al pie de la letra. ¿Ok? Podemos ver del 539 al 330 antes de Cristo. Gobernó el imperio medo-persa. Ok, veamos ahora. Quedamos en el versículo, 39, y dice, después del punto y coma dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ok, toda la tierra conocida hasta entonces. Okay. El tercer reino es de bronce, y después de que vino, el imperio medo-persa, se levantó Grecia, el imperio griego. Y los griegos dominaron
por Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿ok? Y conquistó hasta la India, fue el que más abarcó el territorio. Por eso dice conquistará toda la tierra. Aún así, y lo podemos ver, mírenme aquí, podemos ver esto, mire, ¿por qué toda la tierra? Porque Grecia fue el único imperio que logró, inclusive, imponer su idioma en Israel. Por eso Israel, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Porque ellos obligaron a aprender el idioma, establecieron el idioma griego, porque los griegos eran muy estudiosos, muy filósofos. Entonces ellos se enfocaban mucho en la educación. Entonces los griegos ideologizaron con su idioma a todo el territorio que era parte de su imperio, ¿ok? Alejandro el Grande, Magno, ¿ok? Abarcó todo ese territorio y hasta el sol de hoy, después que el imperio romano llegó, que es el cuarto imperio que vamos a ver, aún así se hablaba griego, no latín, que era el idioma que manejaba Grecia, perdón, Roma. Y entonces, pero el griego era lo que se impuso. Como cuando los españoles nos conquistaron y a nosotros nos quedó el español toda la vida. ¿Okay? Pero una de las cosas tremendas es que tanto así abarcó el imperio romano, griego, que a pesar del tiempo que dejó de existir, Grecia siguió influyendo. Porque la democracia nace en Grecia. Los Juegos Olímpicos son de Grecia. Que Grecia logró con su ideal no solo alcanzar a nivel militar, sino a nivel ideológico. De hecho, la psicología y todas esas ciencias humanistas salen de ahí. Filosofía viene de allí. Y abarcó toda la tierra. ¿Ok? Eso es prácticamente. Pero, en el tiempo de Alejandro el Magno, él fue el que más a tierra abarcó. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto reino, que es representado con las piernas de hierro desmenuzará todo, representa a Roma, el imperio romano. Los césares abarcaron, fueron los más despiadados, fue el imperio más despiadado que hubo de todos. Ahora, si vemos, las piernas son largas. Fue el reino que más tiempo duró. Imagínate tú, hasta la Edad Media duró el imperio romano. Se fraccionó y todo. Y esto, las dos piernas representan que abarcaría a Occidente y a Asia. Pararía. ¿Ok? Pondría sus pies en Oriente y en Occidente. En Oriente y en Occidente. Y abarcó largo tiempo. Hasta lo que se llamó el Sacro Imperio Romano también era parte de ahí. Donde los papas imponían a los reyes. ¿Ok? Ellos coronaban a los reyes. ¿Ok? Y de hecho, el Imperio Romano parece que está dormido, pero no es. Roma, Vaticano es un estado. El Vaticano es un estado con una bandera y una moneda. El Papa es el presidente de ahí, el mandatario, máxima autoridad de ahí. ¿Ok? Pero es una entidad religiosa. Sin embargo, quien da inicio al sistema católico romano es Constantino, el emperador Constantino, cuando introdujo en el que el nombre de Jesucristo, el paganismo dentro de la iglesia. Y hizo el Estado y la iglesia uno. ¿Ok? Y contaminó la iglesia de Dios, pervirtiendo el evangelio. Como no pudo, los césares persiguieron a la iglesia como le dio la gana. Nerón persiguió y mató como le dio la gana. Que ahí fue donde mataban a nuestros hermanos en el Coliseo romano, tirándoselo a los leones. Entonces, hermanos,
tremendo así que como vio Satanás que no pudo destruirlo persiguiéndolo, se involucró en la iglesia y contaminó a la iglesia. Y yo creo que le hizo más daño así que persiguiéndola. ¿Ok? Y sería un imperio terrible. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo. Versículo 41. Que es parte del mismo imperio. La parte de los pies. Dice: y lo que viste de los pies y de los dedos es parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Viste que es la misma estructura de hierro, pero aquí ya no hay hierro sólido, sino hierro mezclado con barro. Vamos a ver. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, en parte, y en parte débil por el barro. Según viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, acuerdos. ¿Ok? Se unirá por alianzas humanas. Ya va, me perdí. Ok, el reino será destruido. Ya va. El 43, ¿verdad? Según viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianza humana, ok. Pero no se unirán el uno con el otro. O sea que no serán un solo gobierno. Varios gobiernos en una unión política, ok. Alianzas, pactos. Eso me llama mucho la atención porque hoy día nos muestra algo muy parecido que está ocurriendo en Europa. ¿Por qué Europa? Porque es parte del Imperio Romano. ¿Ok? Y es la Unión Europea. La Unión Europea nace con el Tratado de Roma. Nace en Roma. Y la Unión Europea no está unida en su totalidad, por eso es fuerte en parte en la alianza política, o sea, militar y alianza política es terrible, por eso es que invaden países y bombardean y destruyen, porque es un reino terrible, ¿ok? Un imperio, y eso ni Chávez lo va a cambiar, eso es bíblico, eso es cumplimiento de la palabra. Ahora bien, mire esto. Como el hierro no se mezcla con el barro, ellos no se unirán como un todo, como si lo fue el Imperio Romano, como si lo fue un solo gobierno. ¿Ok? Pero se unirán ¿cómo se unirán? En alianzas humanas, en pactos. La Unión Europea se unió en el Pacto de Roma, en el Pacto de Lisboa. ¿Ok? Y hicieron hoy día un presidente. Pero ese presidente no tiene poder político hasta que venga el anticristo. Van Rompuy, que representa a la Unión Europea. Sin embargo, será débil por su división territorial. O sea, son países diferentes, que son democracias diferentes, y que cada quien tiene que representarle cuentas al pueblo. ¿Entiendes? Entonces, la unión política es frágil porque mientras de Bruselas mandan una directriz, ellos en el Congreso tienen que aprobarla con consenso. La democracia, el tiempo de la democracia, alianzas humanas, que precisamente nace en Grecia, se extiende a Roma. ¿Ok? Y mire esto, hermano. Los países que fueron creadores de esto son los que están recibiendo el mayor embate, Grecia e Italia. ¿Ok? La Unión Europea está unida por alianzas humanas y es un solo bloque. Es fuerte por la unión política, pero débil. No hay unión total. ¿Okay? Esto va a llevar a la fragilidad de este gobierno, de la Unión Europea, que está arrastrando la economía mundial, por cierto, esta crisis en Europa. Eso va a llevar a que nazca de los 10 dedos del pie, que son los presidentes, los reyes de la tierra más influyentes,
de la Unión Europea van a levantarse para establecer un gobierno mundial. ¿Ok? Ok. Versículo 43 en la parte final dice: y como el hierro no se mezcla con el barro, tampoco ellos se mezclarán en sí. No habrá, no dejarán de ser países para ser un solo país, no. Va a haber una unión política. ¿Ok? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, los 10 dedos del pie, que son los 10 reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, el reino del Señor Jesucristo. Amén. Ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Su reino no tendrá fin. ¿Ok? Tal como viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano humana. Versículo 45. La cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, destruyó el sistema humano imperial. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el día, en los fines de los tiempos. Nosotros estamos en esos fines de los tiempos. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ok, que lo que estamos viendo es cumplimiento de este sueño verdadero que Dios le mostró a Nabucodonosor y que Daniel lo interpreta. Así que, en los días de estos reinos, hoy día estamos aquí. ¿Dónde estamos? En los pies de barro cocido. Si quieren muestro, ¿no? En los pies y el barro. Por las alianzas humanas se están haciendo bloques políticos en todo el mundo. Y lo que se está llevando a una recesión económica mundial. Y la gente está gritando por un nuevo orden mundial. De aquí saldrá el anticristo. Porque es el último imperio humano. El último gobierno humano que dominará el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la acabamos de leer. Una piedra cortada no con manos. No con manos porque es Dios mismo, la roca. La roca, la roca eterna. La fuente inconmovible de agua viva. La roca de Dios descenderá del cielo y vendrá. Y dice la Biblia que pegará. ¿Dónde? No pega en la cabeza. No pega aquí en la plata. No pega en el bronce. No pega en el hierro, sino que pega en los pies de hierro con barro mezclado. ¿Qué quiere decir? Que la piedra caerá y desmenuzará toda la estatua. La derribará. O sea, que Dios derribará el sistema humano y Dios establecerá el reino de Dios en la tierra. Amén. Así está escrito. ¿Y cuándo vendrá? En los días de estos reinos de los pies. Eso quiere decir que Jesucristo vendrá en los tiempos de la unión política, de la unión global, que es lo que estamos viendo hoy. Esto nos dice que los días de la venida del Señor Jesús están aquí. Amén. Estamos en el tiempo de la venida del Señor. Ningún gobierno humano va a cambiar la situación del planeta. Ningún imperio va a cambiar la situación del planeta. Ni socialismo, ni capitalismo, ni comunismo, ni todos los ismos, ni todas las filosofías huecas. Va a cambiar esto Jesucristo. Su reino no tendrá fin. Amén. Reinará por mano de hierro. Reinará el Señor. Derribará todo el sistema humano. Si vamos al inicio de los tiempos, Nimrod levantó la torre de Babel y él quiso hacer un imperio para él. Desde siempre los hombres han querido dominar y mandar sin Dios, queriéndose rebelar contra Dios, y el último será uno que saldrá de este imperio, de la Unión Europea. La unión política en estos tiempos nos está diciendo, la crisis que está diciendo que ese hombre ya viene. El creador y el fundador de la Unión Europea en los años 90 dijo: esperamos a un hombre que nos salve de la situación. Venga de Dios o venga del diablo, lo recibiremos, pero que venga ese hombre.
Hoy día estamos viendo cómo la crisis en Grecia, en Italia y en España, la crisis económica, la crisis social, la crisis económica, lo que está pasando en el planeta, está diciendo que lo que está a punto de acontecer es que el Señor venga pronto. Amén. Ahora, la iglesia será arrebatada antes que aparezca el anticristo. Nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesús, que nos arrebatará y nos llevará, porque en el tiempo de la aparición del anticristo vendrá gran tribulación. Es parte del juicio de Dios sobre la tierra. Y al final de los 7 años de gran tribulación, el Señor Jesús vendrá y derribará todo el sistema político humano. Nadie votará por él, nadie lo elegirá. Es el reino de Dios, el soberano de los reyes de la tierra viene a este planeta a reinar. Y en Isaías 11 dice que habrá justicia y habrá paz en su reino. Habrá justicia y habrá paz en su reino, aleluya. Y que el niño jugará, meterá la mano en el aspi, en la cueva de la serpiente venenosa y no le hará daño. Que el lobo y el cordero estarán juntos y no se harán daño. El león comerá pasto. Así dice la palabra de Dios. El cielo espera la regeneración de este planeta. Por eso dice la Biblia que los cielos y la tierra se manifiestan y se manifiestan y están con dolores de parto hasta el día de la venida del Señor. Porque ellos también serán librados. Amén. La naturaleza será librada de la corrupción. Isaías 11, el reino justo del Mesías. Vendrá y reinará 1000 años. Ahora bien, si vamos al Génesis, quédese ahí. Yo le voy a hacer la mención. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. Y el séptimo descansó. ¿Ok? Dios creó el cielo, la tierra en 6 días e hizo al hombre en el 6º día y el 7º día descansó. ¿Ok? Dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3 de segunda de Pedro, dice que un día para el Señor es 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Para el Señor 1000 años es como un día y 1000 años como de los hombres es un día para Él. Porque Dios creó al planeta en 6 días. En tiempo del hombre 6000 años duró. Y el 7º día descansó. Para nosotros han pasado de la creación 6000 años de historia. Ahora, el 7º día, Jesucristo vino sanando en Shabbat. El día de reposo, sanando y libertando a los enfermos en Shabbat. Y Él dijo que Él era el Señor del día de reposo. Ahora, hay un reposo para la tierra también. Y es el milenio, 1000 años, un día. Es 1000 años. Y 1000 años como un día. He conocido el 7º día, el día del descanso de Dios. Ahora no quiere decir que ya estamos en los días del descanso del reino de Dios en esta tierra. Amén. Solo Dios va a establecer su reino, no la iglesia. Esa falsa doctrina de que estableceremos el reino toma los lugares de eminencia. Pues eso no va a pasar. Jesucristo nos mandó a nosotros a ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. El libro de Apocalipsis dice que 3/4 partes de la tierra morirán en la gran tribulación. No dice que la iglesia conquistará el mundo para Cristo, no dice eso, sino que será predicado el evangelio en todas las naciones. Eso es otra cosa. El evangelio, la última región a haber llegado es Sudamérica, porque fue el último lugar del planeta en ser descubierto. El evangelio llegó a Europa en los tiempos de los apóstoles, a Asia en los tiempos de los apóstoles, a África en los tiempos de los apóstoles. La última región en llegar fue América. El evangelio se predica por radio, televisión, internet. Hasta los falsos profetas están predicando por allí. Pero el evangelio está siendo predicado aún en todo lugar. Se está traduciendo la Biblia en todo lugar. Pero ¿qué no quiere decir? Que el tiempo de la venida del Señor está cerca, porque el anticristo está a punto de aparecer. El mundo clama por un nuevo orden. Y ya dicen que Grecia está a punto de salir del euro. Y si no es Grecia, es España. Y esto, si sale uno de ellos, se destruiría el euro. Entonces ellos van a hacer todo lo posible para levantar este gobierno mundial. Ya Barroso, el de la economía de la Unión Europea, dijo: necesitamos un banco de la Unión Europea, un banco que nos financie, un solo banco.
Ya necesitamos un gobierno, un hombre que nos represente a todos, que tenga autoridad por todos los gobiernos. Ese será el anticristo. Aleluya. Ahora, Daniel en el capítulo 7. Vemos lo que él tuvo una visión de las bestias. ¿Ok? Y en esa visión representa los 4 imperios mundiales también. Dice que el primero era como león con alas de águila. ¿Ok? Tuvo una visión que representaba precisamente a Babilonia. El león, el rey de reyes le dijo a Nabucodonosor, Dios. ¿Ok? Entonces representa al oro. El segundo vio a una bestia, un oso, que tenía las 2 garras que desmenuzaban, ¿ok? Que pisoteaban todo a su paso, como lo fue el imperio medo-persa. Pero una pata más alta y una pata más baja, que representaría que un reino tendría más poder que el otro. Persia tuvo más fuerza que Media, ¿ok? Y en su boca 3 costillas. Quiere decir que arrancaba todo a su paso. Era despiadado este imperio. De hecho, los medos persas echaban a la gente en aceite hirviendo viva. Y le sacaban la piel completica. O sea, eran despiadados tremendos. El bronce, vemos a un leopardo que es rápido, que abarca mucho terreno, como lo fue Alejandro Magno y el imperio griego, pero tenía 4 alas y 4 cabezas. ¿Ok? 4 cabezas. Que quería decir que su reino se iba a dividir en 4 partes. Cuando Alejandro Magno lo mataron, lo traicionaron, el reino se dividió en 4 partes. Los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos reinaban en la región de hacia Grecia, hacia Europa, y los Seleucidas gobernaban en la región del Medio Oriente. Y eran 4, ¿por qué? Porque había el Ptolomeo del norte y el Ptolomeo del sur, y estaba el Seleucida del norte y el Seleucida del sur. Por eso leemos cuando dice el rey del norte y el rey del sur, se refiere a eso. ¿Okay? Se dividió. Ustedes han escuchado de Antíoco Epifanes, que sacrificó un cerdo en el lugar santo de Israel, cuando los macabeos se levantaron como guerrilleros para defender a Israel. Bueno, de ahí sale el libro de los macabeos. Es un deuterocanónico que es histórico, pero no es inspirado. ¿Okay? Y ahí vemos que las 4 cabezas de las 4 divisiones del reino se cumplió también. Tal cual, el imperio griego se dividió en 4 partes. Y al final, una bestia espantosa y terrible, la cual tenía 10 cuernos como los 10 dedos de los pies de la estatua. ¿Ok? La bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos, pero en medio de ellos sale un cuerno pequeño, y tenía todo el poder de los 10 cuernos. Los cuernos son representantes de reinos, ¿ok? Y el cuerno pequeño recibirá todo el poder de ellos, en una hora, en un momento. Porque la 4ª bestia es la parte de aquí, del imperio romano. Bestia espantosa y terrible, porque era muy destructivo el imperio romano, como ya les expliqué, como lo decía en el capítulo 2 de Daniel. Entonces, los 10 dedos representan los 10 cuernos, pero en medio de ellos saldría uno, que ese es el anticristo. Recibirá el poder o sea que en estos tiempos de la Unión Europea en declive saldrá el anticristo. Eso quiere decir, iglesia, que pronto escucharemos la trompeta y volaremos. Amén. Porque Dios no nos ha puesto Señor, para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios le prometió a la iglesia, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado esperándolo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que alentados los unos al otro. Por eso esa falsa doctrina de que conquistaremos el mundo, de que toma lo que es tuyo, la herencia de las naciones. No, viene el anticristo. Cristo es el que va a establecer el reino, no la iglesia. El reino de Dios está establecido en la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero el reino político, territorial, no lo tendrá la iglesia, lo hará Cristo. Segunda venida de Cristo. ¿Ok? Así que, por eso es que la gente no voltea a ver lo que está pasando en el mundo, porque es ignorante de lo que la Biblia dice. Por eso es que le meten gato por liebre, la gente dice amén. Si le dicen que el diablo tiene salvación, dice amén, porque Dios es misericordioso, hasta el diablo lo perdona, Dios, qué bueno. No, se ha sido ya juzgado. La gente entonces le dice, ¿cuándo tiene sueño? ¡Amén! La gente dice amén por todo, y no escudriña las escrituras. Denme plata, amén. Por eso, venga la lectura bíblica, venga, es importante que aprenda. Mire, hermano, qué importante es entender el tiempo profético que la iglesia vive hoy. ¿Sabe qué? Viene gran tribulación a la tierra y la dará inicio la aparición del cuerno pequeño. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6. Nos revela que el primer sello es la aparición del anticristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién lo abrió? El Cordero. ¿Ok? Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Mira el caballo blanco. Y aquí el que lo montaba tenía que un arco. ¿Ok? Y le fue dada una corona, diga conmigo, una corona. Una corona. ¿Ok? Y salió venciendo y para vencer. Y para vencer, pero no es el vencedor. Salió venciendo. ¿Por qué? Porque tendrá todo el poder del mundo. O sea, será su mano, tendrá todo el poder. El mundo le dará el poder. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está entendiendo eso? La gente dice que este caballo blanco es Jesucristo. No, 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 no. Ese es el anticristo, el primer sello, porque quien abre el sello es el Cordero y está en el cielo. Amén. Número 2. En Apocalipsis 19 muestra a Jesucristo viniendo en la segunda venida. Vamos a hacer una comparación. Vamos a Apocalipsis 19 y quédese ahí. Marque ahí el capítulo 6 y vamos a Apocalipsis 19. Este sí es Jesucristo viniendo en la segunda venida. Versículo 11. 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, igualito en el del capítulo 6, viene el caballo blanco. Y le fue, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, el del capítulo 6 no se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Cuántas diademas había? Muchas. Muchas. No dice corona. Las diademas son de rey, de reyes. Y tenía muchas, no una. El del Apocalipsis 6 tiene una corona. El de Apocalipsis 19 tiene muchas diademas. Diademas que vienen con brillantes perlas de todo tipo. Entonces, lo que podemos entender es, mis hermanos, es que nosotros tenemos que saber diferenciar. ¿Vio las diferencias? Y no solo viene solo. ¿Ah? Vamos a leer el versículo 13 que dice:
Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo hombre. Amén. El Verbo de Dios de Juan 1. Y los ejércitos celestiales, vestidos de linizo fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco, la iglesia. La iglesia, su ejército, sus hijos, vestidos con lino fino y en caballos blancos. El caballo blanco representa reino. ¿Ok? Los reyes iban en caballos blancos galopando. Y caballo blanco. ¿Ok? Por eso el anticristo va a venir en caballo blanco porque será un rey. Pero él no trae una espada de la boca de dos filos, como dice más abajo del Señor, sino que trae un arco, o sea, un guerrero, pero sin flecha. Un arco y una corona. Y salió venciendo porque va a vencer en el mundo. Y para vencer, no vencerá. ¿Por qué dice para vencer? Porque al final el anticristo estará con su ejército para pelear al Señor. Y el Señor los echará vivo en el lago que arde con fuego y azufre. Si seguimos leyendo nos daremos cuenta de eso. Vamos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, que es la palabra de Dios. Y la regirá con vara de hierro, Jesucristo, el reino que no tendrá fin. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vencerá y derribará la estatua, los reinos. Y en su vestidura, vi a un ángel que estaba en el pie del sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Si será la mortandad, que las aves del cielo se van a comer la carne. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, viste, que estaban reunidos para guerrear contra el Señor. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, o sea, el anticristo y el falso profeta. Y que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Vieron que no vencerá? Salió venciendo y para vencer, pero no vencerá. Porque salió para vencer porque él va a pelear. No se va a entregar. Pero Dios, Jesucristo lo vencerá inmediatamente, vivo, al lago de fuego. Entonces mire esto, hermanos. El del Apocalipsis 6, volvemos al Apocalipsis 6. Es el anticristo. O sea, hay gente que está diciendo que la gran tribulación ya comenzó. No ha comenzado. Porque el anticristo no se ha manifestado al mundo. Ya está en el mundo. Ya está entre los gobiernos políticos. No está gobernando. Porque él recibirá el poder. Mucha gente dice que es Obama. No, él no está gobernando. Él recibirá el poder en ese momento, cuando se manifieste. Obama es un monigote del anticristo. ¿Okay? Como Chávez. Y bueno, es el presidente de este país, que Dios lo bendiga, pero es verdad. Todos los gobernantes están yendo para allá y ningún sistema cambiará esto. Jesucristo derribará a los gobiernos mundiales y reinará. Su reino no tendrá fin. Vendrá por segunda vez, como lo leímos. La palabra es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se cumplirá. Capítulo 6 de Apocalipsis abre el comienzo de la gran tribulación con el anticristo, el gobierno mundial, el cuerno pequeño. ¿Ok? Este recibirá el poder. Ahora, cuando este anticristo aparezca, en Daniel capítulo 9, versículo 27 dice que confirmará un pacto con muchos, con Israel y con los árabes. Por eso lo que se va a desatar con la guerra en Siria
que va a desatar una guerra, porque Irán dijo, si intervienen en Siria, nosotros atacaremos a Israel. El anticristo aparecerá. O sea que el Medio Oriente también está diciendo que las condiciones para que aparezca el anticristo están. ¿Por qué? Porque él firmará un plan de paz con Israel y con los árabes. Confirmará el pacto que estaba, el pacto de Oslo, lo confirmará, pero lo sellará por 7 años. Y a la mitad de esa semana, de 3 años y medio, quebrantará el pacto y se levantará contra Israel. Reunirá los ejércitos mundiales porque tendrá poder. Reunirá los ejércitos mundiales para ir contra Israel. Por eso no hay que extrañarse la creciente antisemitismo y el odio hacia los judíos en el mundo. No se extrañen de eso, porque el mundo celebrará cuando eso suceda. ¿Oyó? La gente aplaudirá al anticristo por hacer eso. Miren esto. Lo que va a pasar es que lo que está pasando en Medio Oriente, la gente está tratando de firmar un tratado de paz con los palestinos e Israel y no han podido nadie, porque eso lo hará el anticristo. Pero el anticristo firmará ese pacto de paz con ellos en Medio Oriente. Y hermanos, habrá paz en Israel por 3 años y medio. Se quitará la muralla, se construirá el tercer templo. Allí en esos 3 años de paz, por eso debe haber paz en Israel. Porque se va a construir el tercer templo. ¿Por qué? Porque el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo que Él es el ungido de Dios, que Él es el Mesías verdadero. ¿Ok? Y ahí iniciará una persecución contra Israel terrible. Y ahí ellos huirán al desierto, donde está guardado un lugar para ellos en el desierto por 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Ok? Dios guardará a Israel en el desierto de la persecución, de la última diáspora. Por eso dice en Jeremías 37 que habrá gran angustia para Jacob, pero de ellos será librado. En Apocalipsis 12 dice que el dragón a través del anticristo levantará una persecución contra Israel, pero Dios tiene guardado un lugar en el desierto en 3 años y medio. La segunda mitad de la tribulación, o el día de la ira, Israel huirá, porque los perseguirán duramente, como Hitler intentó matar a los judíos. Se levantará duramente el anticristo para perseguir a Israel, pero Dios lo librará en un lugar en el desierto que está allí. Pero en el mundo no. En el mundo, hermanos, lo que va a haber es gran ira. Entre Israel, los primeros 3 años y medio va a haber paz. En el mundo se va a desatar una guerra mundial. Leamos el versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abría el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se le dio el poder de quitar la tierra a la paz, y que se mataran los hombres unos a otros. ¿Qué es eso? Guerra mundial. Se le dio una gran espada, armamento. Por eso los gobiernos hoy, usted no se sorprende la cantidad de armamentos que están comprando la India, probando proyectiles nucleares, y en Pakistán, y en la China, y Rusia, y Estados Unidos, y Venezuela, todos los países, porque eso será mundial, hermano. Mientras Israel firme el tratado de paz, a nivel mundial se va a desatar una guerra mundial. ¿Por qué? Porque como está la economía hoy, va a terminar esta guerra mundial, la tercera guerra mundial, va a terminar de destruir toda la economía mundial. Como pasó con la primera y segunda guerra mundial, que destruyó el sistema anterior y se estableció el que está hoy, esta guerra mundial terminará de destruir lo que queda de este sistema. Es por eso que la marca de la bestia, el 666, el chip en la mano derecha o en la frente, no operará hasta la tribulación. El anticristo es quien va a poner la marca. Todavía no se está poniendo la marca de la bestia. Será el anticristo. ¿Ok? Y esto ocurrirá según Apocalipsis 13, casi a la mitad de la tribulación. O casi entre la primera mitad y la segunda mitad de la tribulación. ¿Ok? Nadie podrá comprar ni vender un nuevo sistema económico.
Hay unos por ahí que dicen que esa marca de la bestia no está hablando de un chip, sino de la conciencia y de los actos. ¿Qué es eso? Porque está hablando de que nadie podrá comprar ni vender, o sea, tú no vas a poder comprar de conciencia y los actos. Es un nuevo sistema económico. Y estamos viendo cómo pasan el chip y la gente pic y marca. En España, en una discoteca, para pagar sus bebidas alcohólicas, ellos le ponen un chip en la mano y ellos marcan ¡pic! Y se lo debitan del banco. O sea, se acabará el dinero económico. Y la cantidad de droga y la cantidad de delincuencia está llevando que el dinero desaparezca. Y que todo sea plastiquito. ¿Cuántos tienen una tarjeta de débito? A ver, con chip. Sáquela. ¿Cuántos tienen? A ver. Vamos a verlo un momentico. Sácala, Rafael. Ok. ¿Está viendo? La tarjeta. Okay. Estamos viendo la tarjeta. Antes no tenía un chip, ahora le metieron un chip para mayor seguridad. ¿Ok? Todavía esto no es la marca de la bestia, esto es ensayo. Pero ahora la mayoría de las compras que hacemos lo hacemos con esto, ¿o no? Sí, con plásticos. Ahora imagínese usted un chip así, pero aquí. O aquí. Que Dios me guarde. Ay, no. Esa será la marca de la bestia, un nuevo sistema económico donde no habrá dinero, sino que cada vez que tú pasas te lo debitan. Tú trabajas, te lo meten por computadora la cantidad de plata que tienes, el número, y te lo debitan. No, será una marca en la mano derecha. Para sí, ahora para votar hay que cartahuella, pero todo está llevando. Para cobrar la pensión, bueno, para que usted vea. En Estados Unidos, a partir de marzo... De marzo a 2013 se va a establecer, pero a nivel sanitario. No es la marca de la bestia. Eso es ensayo. Ensayo. Dice que con eso vamos a comprar, vender y todo. Pero eso será a nivel mundial. Eso, escúchenme, ven acá. Aquí. Eso será a nivel mundial y lo establecerá el anticristo. Y eso será en la tribulación. Cuando eso suceda, la iglesia ya no va a estar aquí. Amén, así es. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Que está a punto de aparecer el anticristo. La gente está hablando de la tercera guerra mundial, China y Rusia contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. ¿Ah? Quieren disminuir la población. Quieren disminuir la población los Hilbert, los masones de Europa. Hermano, lo que estamos viendo, el preparativo será para la tercera guerra mundial. Eso no quiere decir que ya la tribulación está a punto de comenzar y el anticristo por aparecer. También le dice a la iglesia que pronto oraremos. ¡Amén! Nuestra esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Señor nuestro, un buen aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora, esta guerra mundial va a terminar de destruir la economía. Si vemos el tercer sello, mírame aquí, acá, que yo soy yo que estoy predicando, véngase para acá. El tercer sello, mire lo que va a suceder. Cuando abrí el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que, de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía 2 libras de trigo por un denario. O sea, por un mes de un salario. Por el mes del salario, 1 libra de trigo. Y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañe el aceite del vino. ¿Sabes lo que está diciendo? Encarecimiento de los precios de los alimentos. Escasez de alimentos. Porque la guerra mundial eso es lo que va a producir. A raíz de esta tercera guerra mundial, la economía, el precio de los alimentos va a subir. Y la escasez será tremenda. Además que se va a contaminar el agua, se va a contaminar. Miren la cantidad de peces muertos hoy. Delfines en todo el mundo. Terremotos en diferentes lugares. Explosiones solares. Huecos se están abriendo en la tierra. Mira, hermano, ¿qué nos está diciendo? Cristo viene, estamos en los días finales. Lo que estamos viendo en Europa no es casualidad. Lo que estamos viendo con la economía no es casualidad. No ponga su esperanza en el hombre. No ponga su esperanza en lo que le dicen. Este es el año de plenitud, este es el año de tu conquista, este es el año de tu tierra, este es el año de nada de eso. Eso es verdad. Te están cayendo a mentira y a fábula. Cristo dice que nuestra esperanza de gloria y nuestra herencia está reservada en el cielo para
nosotros. Una Amén. herencia incorruptible, una herencia incontaminada que está reservada en el cielo para nosotros. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación, de esta carne mortal, a un cuerpo de gloria semejante al de Él, un cuerpo inmortado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Esa es la esperanza de gloria de la iglesia. Y sí, hay que salir a predicar el Evangelio, sabiendo que el tiempo está cerca de nuestra partida. Hay que hablarle a todo el mundo que Cristo viene, pero sobre todo que Jesucristo es la salvación, que solamente a través de Él es la salvación y la vida. Por eso hay que salir a anunciar, no podemos callar, porque los días del comienzo de la tribulación ya están. Las señales en los cielos, los eclipses lunares y solares. Ahora el 5 de junio va a pasar Venus por el sol. Está viendo señales en los cielos. Los volcanes a nivel mundial haciendo erupción. ¿Ah? Lo de Medio Oriente. ¿Cree que conquistaremos al mundo si la gente está más impía y más rechazando a Cristo? La gente ama más el pecado que la luz. ¿Cree que conquistaremos al mundo con un nuevo sistema mundial si ni siquiera la gente vota por los evangélicos cuando se lanzan a presidente? ¿Cree que la gente va a conquistar el mundo? ¡Mentira! El que va a establecer el reino de Dios en la tierra es Jesucristo. Amén, así es, gloria a Dios. Y la iglesia reinará sí, reinará, pero con Cristo, no sin Él. Y reinará, sí, pero cuando Él venga a establecer su reino y nosotros reinaremos con Él, como el cuerpo de gloria suya, porque somos su desposada, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo murió, los muertos en Cristo también murieron, los que murieron esperando. Cristo resucitó, los que son de Cristo serán resucitados en el arrebatamiento. Cristo fue arrebatado y ascendido al cielo, la iglesia será ascendida al cielo. Cristo se sentó a la diestra del Padre, la iglesia se le dará corona, se le dará trono, se le dará vestimenta. Cristo regresará por segunda vez, la iglesia reinará con Él, la iglesia regresará con Él, los ejércitos celestiales. Zacarías 14:5. Y vino Jehová mi Dios y con Él todos sus santos. Judas capítulo 1 versículo 14 y 15. Y esto fue lo profetizado por Enós, séptimo de Adán. Vino el Señor con su santa decena de millares. Aleluya. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Capítulo 3 de Colosenses versículo 4. Entonces, mis hermanos, estamos en estos tiempos de aquí. Y este es el tiempo donde la Biblia dice que la tierra cortada no con mano regresará y desmenuzará los gobiernos humanos. ¿Qué quiere decir? Que está a punto de comenzar y salir del cuerno pequeño, porque la crisis que está llevando al declive de las alianzas humanas de la Unión Europea está llevando a la gente a traer a un gobernante mundial que ya lo están pidiendo. Las señales de los cielos en la tierra, lo que está pasando en el mundo nos está diciendo que Cristo viene por su iglesia. Pero el anticristo no podrá aparecer hasta que lo que le impide sea quitado en medio. Vamos a regresar a segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Si vemos el anticristo en el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿quién abre el sello? ¿Quién lo abre? Jesucristo, ¿verdad? El Cordero. Entonces, el anticristo es parte de los juicios de Dios para la tierra. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Ya va que aquí está. Okay. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dile que está a tu lado. Mira, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús En cuanto a la venida de nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, en cuanto a nuestra reunión yo te voy a rogar, mi hermano, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. mover de esa fe. No Ni se por deje falso mover. profeta, ni por carta, ni Ni por lo que nadie. escucha, ni lo que vea, ni lo Por que nadie. diga. Nadie. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, porque había unas cartas en el tiempo de Pablo que eran escritas en nombre de Pablo y diciendo que ya se había dado el arrebatamiento. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero que ponga mucho énfasis en la palabra día del Señor. No se debe mover fácilmente. No crea que vamos a conquistar el mundo, eso olvídese. Esa doctrina de Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar el mundo, Pinky. Vamos a predicar el evangelio, toda criatura. Eso sí, salgamos a predicar. La doctrina de Pinky Cerebro, sí. Mira, hermano, no se deje mover fácil, no se deje engañar. Ni porque hable bonito, ay, sí hablo bonito, se va a callar, lindo. No, mentiroso, engañador, ya yo sé la verdad. No te dejes mover fácilmente, chico, chica. De tu modo de pensar, ¿qué modo de pensar el que Dios te ha dado? No es sabio de tu propia opinión, es la sabiduría de Dios. Seguimos. En el sentido de que el día del Señor está cerca. En la versión textual dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Porque le habían dicho que ya el arrebatamiento se había dado. Y que ya estaban sufriendo la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia tesalónica fue una iglesia muy perseguida por el Imperio Romano. Había muchos muertos. Y entonces algunos le dieron, no, ustedes se quedaron. El arrebatamiento ya se efectuó. Le estamos escribiendo esta carta, si está leyendo esto, porque ya nos fuimos. Ya están en el día del Señor, ya llegó. Entonces él le dijo, no chicos, en la venida del Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente. En el sentido de que el día del Señor ya llegó. No. Y yo les digo también, y que está cerca, no se dejen mover. No faltan muchos años para que Cristo venga, así como ni Daniel no dice eso. Daniel dice que ya llegó el tiempo. Aleluya. Mira, hermano, vamos al versículo 3. ¿Por qué yo lo estoy llevando aquí? Porque este ha sido el pasaje de más controversia acerca si la iglesia pasará y verá al anticristo o no lo verá. Por eso le digo, preste la atención la palabra día del Señor, ¿ok? ¿Qué es el día del Señor? A ver, para los que ya vieron el tema del día del Señor. El día de la ira, el día de la gran tribulación, el día del juicio. No es la venida del Señor ni nada de eso. El día del Señor lo consuma la segunda venida de Cristo, consumando la ira de Dios. O sea, comienza con la apertura del primer sello y termina con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Vamos para acá. El día del Señor. Nadie los engañe en ninguna manera, no se dejen engañar. Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día. Ahí no está hablando de Jesucristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, la gente piensa que al referirse al versículo 1, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando dice no vendrá, se refiere a nuestra reunión con Él, que no vendrá Cristo, dice. Pero no, el versículo 2 nos infiere que no es así. El versículo 2 nos dice, no se deben engañar en ninguna manera, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, lo que la palabra de Dios nos infiere en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del día del Señor, es el día de la ira, no el arrebatamiento. ¿Ok? No es eso. Los que no han visto ese tema lo pueden conseguir en la página web. Entre y escúchenlo para que puedan entender. ¿Ok?
Y entonces, mi hermano, mire esto. Cuando dice no vendrá, ¿qué está hablando? En el sentido del día del Señor, no Cristo. Hay que seguir el contexto bíblico. Todavía no me entienden, me mira así con ojitos de confusión. Vamos a volver a leer desde el versículo 2. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni con turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O en el sentido de que si el Señor ya llegó, como se lo dijeron, como dice la Biblia textual. ¿Ok? O sea, pare el día del Señor. Ahora viene el versículo 3 leyendo. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? ¿Jesús? ¿O el día del Señor? El día del Señor. ¿Ok? Está refiriéndose al día del Señor, que es el día de la ira. O sea, no vendrá el día de la ira hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué estamos viendo hoy? El apóstol Pablo dijo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, en los postreros días, en los últimos días, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la usada por la hipocresía de mentirosos, prohibirán casarse y una serie de cosas. Hoy día hay muchos mentirosos con doctrina de demonios, como la doctrina de los pactos, que cambia a Jesucristo y poner la fe en la obra de Jesús en la cruz por los pactos. Cristo es el pacto de Dios y en Él estoy completo. Mi sanidad, mi salvación, mi provisión está en Él, aleluya. Amén. Mi salvación, mi vida eterna. Y si quieres que tu familia sea salva, órale a Dios, recordándole la sangre derramada de Cristo por ellos también. Pero no se va a mover por un dinero corruptible, pagano. Cuando nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Si todo es de Él, ¿qué le vas a dar? ¿Qué vas a pactar con algo corruptible? Si eso fuera así, Cristo no hubiera venido. ¿Para qué? Pacta y ya. ¿O no? Claro. Es como comprar indulgencia. Comprar indulgencia. Entonces, hermanos queridos, estamos viendo la mayor apostasía. Sacaron una Biblia para homosexuales diciendo que ya no es Adán y Eva, sino Adán y Esteban. Usted se ríe, pero es verdad. Sí, en serio. Sacaron cine porno en Brasil para cristianos. Cantidad de gente diciendo que vamos a conquistar el mundo. La apostasía. ¿Qué es apostasía? Que muchos le dan la espalda a la fe, quitando su fe de Jesús para ponerlo en el dinero, en los hombres, en la mentira y en las fábulas. Póngase el billete en la frente. ¿Ah? La mayor apostasía de estos tiempos la estamos viendo en estos tiempos. ¿Qué nos dice esta apostasía que estamos viendo? Esta insensable predicación de dinero. Que el día del Señor está por venir. Ya llegó la apostasía y hace un buen tiempo. Hace un buen tiempo está la apostasía. Que es el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad. Por eso el día del Señor o el día de la gran tribulación no puede comenzar hasta que se venga la apostasía. Ya está ante nuestros ojos. ¿Qué nos dice? Que corrobora el tiempo de los pies de barro mezclado con hierro. El tiempo mientras los masones están llevando al mundo al declive para llevar a un nuevo orden mundial, los falsos profetas en la iglesia diciendo paz, seguridad, prosperidad. Venezuela viene tus mejores años. Adivino, mentiroso. Dicen paz, paz, pero paz no viene. ¿Sabe cuál es la paz para la gente? Que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Amén. Amén, así. Y a mí me dicen que mi predicación es ineficaz, porque yo no le doy esperanza al mundo. La esperanza del mundo está en Jesucristo.
Y el que no crea en Él está bajo la ira de Dios. Amén. Juan Así es. capítulo 3, versículo 36. Gloria a Dios. Entonces yo no le puedo dar esperanza a un mundo que ha rechazado a Jesucristo. Solamente le digo, si crees en el Señor Jesucristo serás salva, serás salvo. Y allí está tu esperanza de gloria. Ven para que sea parte con nosotros en Jesucristo nuestra esperanza de gloria. Pero no es de parte de la iglesia, sino parte de la iglesia mundial del Señor. Hermanos queridos, y para que también venga el día del Señor, tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. ¿Cómo comienza la gran tribulación según Apocalipsis capítulo 6? El primer sello, la manifestación del anticristo. Y allí entonces comenzará el día del Señor. No piensen que no está hablando por ningún lado de la venida. El versículo 1 hace referencia a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, para que no se dejaran engañar. Cristo no había venido, le está diciendo Pablo. No se dejan engañar. La gran tribulación no ha llegado todavía, porque la iglesia de Tesalónica estaba siendo bien perseguida. Y yo le digo, está ante nuestros ojos la manifestación del anticristo. Ahora, no se ponga a ver quién será el príncipe Guillermo. Hay muchos que parecen. Muchos dijeron anteriormente que era Saddam Hussein. Ahora dicen que es Obama. Otros dijeron que es Bush. Otra Chávez dijeron que era... Hay mucha faula. Mira, hermano, han salido muchos anticristos, sí. Y ellos están trabajando para el anticristo. ¿No? Y queriendo también. Porque muchos de ellos están en el ocultismo, saben lo que están haciendo. Ahora, Dios, ¿por qué permite que yo llegue al poder? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Nada va a impedir eso, nada. Nada. Ahora, vamos a ver el por qué. Seguimos leyendo. Entonces, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso iniciará una persecución contra todos los que no lo adoren a Él. Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Fíjense, por eso el tercer templo en Jerusalén se tiene que construir. No se está hablando del templo aquí. Bueno, me voy a sentar en la iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria. Soy Dios, alábenme, no. En Jerusalén, donde Dios estableció el templo y donde Jesucristo se sentará a reinar. El asiento de su trono, Jerusalén. Porque Él es el rey de los judíos. Pero su reino no tendrá fin. Entonces, cuando el anticristo firma el pacto de paz, que está profetizado en Daniel 9:27, entonces, mi hermano, se construirá este tercer templo. ¿Por qué? Porque a Él le interesa sentarse allí. Ahora, ¿qué pasará con la mezquita de Omán y el domo de las rocas que están ahí? Porque se va a construir en el mismo lugar donde fue el primer templo de Salomón, el templo de Zorobabel y Josué, que después Herodes remodeló, llamado el templo de Herodes, que Jesucristo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería derribada, que se cumplió en el año 70 después de Cristo, con la invasión de los romanos, y que... Pero habla la Biblia del tercer templo, el templo de Ezequiel, 40 en adelante. Ahí están las medidas del templo de los días finales. Entonces, mi hermano, seguramente en la guerra que se va a desatar con lo de Siria, que se llama la guerra de la confabulación, los que escucharon la guerra del fin saben de lo que les estoy hablando. Seguramente en esa guerra, es un parecer, aquí ya no estoy diciendo lo que la Biblia dice, es un parecer mío, que en esa guerra sea destruida la mezquita. ¿Ok? Por el bombardeo, por las cosas. ¿Ok? Entonces lo más seguro es que ahí sea destruido, o seguramente hay otra teoría que dice que según la firma de los pactos, va a ser
el cambio de que los palestinos reciban tierra a cambio de que le entreguen el monte del templo para construir su templo, porque al anticristo le interesa, además. Entonces, en ese tratado de paz estará la firma, estará como convenio la construcción del tercer templo. De hecho, usted puede entrar a YouTube y ya los sacerdotes de Israel tienen lista la ropa de los sacerdotes, la vaca, la sana, que era para purificar, para consagrar el templo, ya está. Ya apareció está el- todo listo, ya todo apareció listo el para arca. construir el templo. El arca del pacto ya apareció ya. Está todo listo. El arca del pacto ya apareció, está todo listo. Entonces, mi hermano, ahora, vamos al versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene? El día del Señor. Ya sabéis lo que lo detiene. A fin de que su debido tiempo se manifieste, o sea, el anticristo, con el día del Señor dando inicio al día del Señor. ¿Ok? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. ¿A qué? A la hombre de pecado. Hasta que él, a su vez, sea quitado de medio. Hay dos teorías. Una que dice que lo detiene es la iglesia hasta que sea quitada de en medio, porque dice que la autoridad espiritual sobre el diablo y todo reino satánico la tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Ahora, hay gente que dice que no es la iglesia, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no será quitado. De hecho, le dará espíritu de oración y ruego a Israel para que miren el que traspasaron. Él se volcará a abrirle los ojos a Israel. Acuérdense que el Espíritu de Dios es Dios y es omnipresente. Si no fuera omnipresente, no pudiera vivir en todos los creyentes a nivel del mundo, como templo. ¿Ok? Entonces yo quiero decir que los dos tienen razón. Cuando dice él, está diciendo pronombre personal, está hablando de el Espíritu Santo. Si no dijera la iglesia. Ahora, si es quitada de en medio, también será quitada la iglesia. Porque Cristo dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros para siempre. Amén. O sea que Cristo no le va a quitar el Espíritu Santo a la iglesia, si esa es la vida de la iglesia. Por eso dice la Escritura que el que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de verdad, que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales y nos levantará. Por eso el Espíritu Santo es la jarra de nuestra herencia, la garantía de que recibiremos la herencia. Seremos levantados por el Espíritu de Dios que vive. ¿Cómo los muertos de Cristo resucitarán? Por el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Levantarán. Por eso están dormidos. ¿Está entendiendo? Sí, amén. Si hay quitado el Espíritu, también la iglesia será quitada. Porque Dios no ha puesto a la iglesia para ir, sino para alcanzar salvación. Hemos recibido. Ahora, vamos a ver para qué el anticristo va a ser manifestado. Si es Cristo mismo que abre el primer sello. Seguimos leyendo. Después que la iglesia, después del Espíritu Santo junto a la iglesia sea levantada, o sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vio que también aquí anuncia la destrucción del anticristo por medio de la segunda venida de Cristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por eso se llama la simiente de la serpiente. ¿Ok? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
tal cual están engañando los falsos profetas de hoy, haciendo milagros y prodigios, y les predicando un evangelio falso. El anticristo también vendrá con prodigios y señales. Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Vieron? Para engañar. Vendrá con señales para los que se pierden. Para los que rechazaron a Jesús. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto rechazaron la predicación del Evangelio. Por eso en nuestra parte no hay convencer en nosotros predicar. Salgamos y obedezcamos al Señor en predicar el Evangelio. Ahora, los que rechacen a Cristo serán condenados y serán engañados por el anticristo. Ah, no quieren a Cristo, entonces, ¿dónde es el anticristo ahora? Es el gobernante mundial, porque siempre están poniendo los hombres en un político que le resuelva las situaciones. Y no quiero mirar a Jesucristo. Por esto, versículo 11, Dios, ¿quién envía? Dios le envía un poder engañoso. ¿Quién envía? Dios mismo. Un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Les quedó claro? Al mismo Dios que le envió su amor, ahora le enviará juicio y un engañador para que sigan el engaño y sean condenados por haber rechazado la gracia de Dios. Por eso el día de la tribulación, el día de la ira vendrá. Más de 2000 años de predicación del Evangelio y no quieren escuchar. Oigan que me escuchan por el internet. Es tiempo de creer y arrepentirse y creer en el Señor Jesús, porque solamente de Él hay salvación y vida eterna. Amén. Fuera de Él hay condenación. Y terminamos con esta parte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Después del capítulo 4 al 13, él habla del arrebatamiento. Ahora vamos a ver el versículo 5. Después que él habla del arrebatamiento, miren lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, ¿por qué sabían? Porque ya se lo había enseñado. Que el día del Señor, diga conmigo, el día del Señor. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Miren, así como ¿usted no ha escuchado esa canción? Como ladrón en la noche. Pero en la noche llegó el esposo y la que estaba apercibida fueron con él. Ya en la noche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. ¿Cómo eso es verdad? Lo que no es verdad es que como ladrón en la noche. Porque el término como ladrón en la noche no se refiere al arrebatamiento, sino al día del Señor. Dios viva, al día del Señor. el día del Señor. ¿Qué vendrá como ladrón en la noche? El día del Señor. Versículo 3. Cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dios mío, destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ¿qué es el día del Señor? Día de juicio, la destrucción repentina. ¿Por qué como ladrón en la noche? Que nadie sabe. Porque nadie espera que eso suceda. No, pero ahí no está hablando de eso. Porque está diciendo, porque vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. No está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce la palabra de Dios por esa bendita razón. Pero ustedes, iglesia, sí la conocen.
Para usted no es un misterio esto. Por eso le dice Pablo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Destrucción repentina. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, hubiera dicho, vendrá sobre nosotros. No. Dios, vendrá sobre ellos, sobre los perdidos. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, no hay nadie que se esconda. Por eso dirán, en los búnkeres, cae sobre nosotros las peñas, y escóndenos de la ira del Cordero que está sentado en el trono. Y la muerte huirá. No hay que parar el juicio. Eso dice la Biblia. El proyecto para hacer eso. Ahora, ¿qué es el día del Señor? La destrucción repentina sobre ellos. ¿Cuál es la clave? Cuando digan paz y seguridad. El lema de Naciones Unidas, la página dice paz y seguridad. Los falsos profetas en la iglesia, en la apostasía, están diciendo paz y seguridad. Los gobernantes en la ONU han dicho paz y seguridad. Llamando paz y seguridad en el Medio Oriente. Hay un video de YouTube que lo invito a revisar, que se llama Paz y Seguridad, Profecía Cumplida. Y él muestra cómo todos los gobernantes a nivel mundial están llamando a la paz y seguridad mundial. ¿Se está entendiendo? Pero lo que estamos viendo es totalmente lo contrario. Desorden mundial. ¿Ah? Como los dolores encinta. ¿Y cómo es la mujer encinta? Empieza con las dilataciones, las contracciones preparto. Y van en aumento, y 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 en aumento, hasta el momento de parir. Progresivo, ¿no? Y ella abre sus piernas y se abre la pelvis. Y púa, y se quedan dolor. ¡Ay! Ese chiquillo que tiene esa mujer. ¿Por qué? Porque la pelvis se le abre. Es un dolor. El peor dolor es el dolor de parto. ¿Cuántas mujeres han parido? Ellos sabrán. Yo no sé, pero lo sé por estudio. Ok, hermano, mire. Lo que estamos viendo hoy en el mundo es principio de dolores. Va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Siempre han habido terremotos, pero no mundiales y al mismo tiempo como hoy. De grandes magnitudes. Y en menos de un año hay más de 400 y 500 terremotos. Eso era antes. Ahora, en un mes hay 300 temblores. Entre ellos terremotos. ¿Usted está viendo los volcanes a nivel mundial? Eso está produciendo la acidez de los... Entonces, cuando digan paz y seguridad, ¿cuál es el gran dolor? El gran dolor es la gran tribulación. Todo esto está llevando al mundo a una gran tribulación, cual no la ha habido jamás. Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Los falsos profetas de hoy o Jesucristo? Jesucristo. Hermanos, por esa es la razón que intentamos. Vamos a ir al versículo 4, ya vamos a terminar, ya lo voy a dejar ir. Pero el versículo 4 quiero que lo veamos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Por eso la iglesia no puede agarrarla como sorpresa. Lo que está pasando en el mundo. No estáis. Ahora, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios porque los ministros no quieren predicar esta verdad. Hay mucha gente que no entiende porque ignora y es imposible pensar que la iglesia no comprenda esto. Para darle respuesta a la gente,
¿Para qué debemos saber esto, mi hermano? Si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, si el anticristo no lo veremos, para entender el tiempo que estamos viviendo, para que salgas a predicarle a todo el mundo que Jesucristo es el Salvador, la aleluya, para que entiendas que no es solamente me tardé yo, sino darle gracias a lo que de gracia he recibido. Si rechazan, eso es cuestión de cada quien, pero tú predicas. El versículo 9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Diga conmigo, Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vendrá a buscar, escrito está. Apocalipsis, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza de gloria, esa es nuestra esperanza de gloria. Tú tienes una esperanza de gloria, una esperanza de salvación, una esperanza de vida eterna, una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Toda gloria y toda honra. Señor, el tiempo ha llegado en esta partida. Prepáranos para recibirte, Señor. Prepáranos para ser levantados. Perdona nuestros pecados y nuestra maldad. Pone nuestro corazón el querer como el hacer para salir a predicar, para anunciarle en mi trabajo, a mis vecinos, a mis amigos, que Jesús es el único camino, que solamente Él hay salvación. Señor, úsame como medio para ganar almas en el tiempo profético que estamos viviendo hoy. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Amén. Si por la internet nos están viendo, y hay gente que dice, no tengo al Señor y quiero aceptar a Jesús en mi corazón, quiero ser salvo de lo que viene, quiero ser salvo del infierno, pero sobre todo quiero ser salvo del poder del pecado y del poder de Satanás. Diga conmigo, Señor Jesús, ven a mi vida. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Señor, te entrego mi vida. Lava mis pecados con la sangre de Cristo. Creo que Jesús murió, pero también creo que resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra y que viene a buscarme pronto. Señor, yo te pido el perdón y yo te doy gracias por tu salvación. Renuncio a Satanás, renuncio al pecado y renuncio al mundo. Y Señor, te entrego mi vida para vivir para ti. Gracias, Señor, porque tengo perdón y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde. Que Dios le bendiga, iglesia, que Dios le guarde. Vamos a bendecir a Dios y a orar para estar despedidos. Amén.